Hoy les presentaremos Chile a mediados del siglo XX. El terremoto de Chillán, ocurrido el 24 de enero de 1939, ostenta el triste récord de víctimas fatales en Chile, con una cantidad de 24.000 muertes, además causando la destrucción total de las viviendas, especialmente en los sectores más pobres de la ciudad. Pedro Aguirre Cerda, presidente de ese tiempo, decidió regularizar la edificación por medio de una ley, lo que llevó a que finalmente se concretara la creación de la Corfo, más conocida como Corporación del Fomento y Reconstrucción, con el fin de iniciar la industrialización del país. Corfo, o Corporación del Fomento de la Producción, creada por Pedro Aguirre Cerda en 1939, por motivo principal de reconstruir los daños causados en el terremoto de Chillán, el 24 de enero del mismo año. Este proyecto consiste en apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país, con el objetivo de promover una sociedad de más y mejores oportunidades para todos, contribuyendo al desarrollo económico y combatiendo la desigualdad en Chile. Gracias a esto, en 1950 pueden surgir varios estados empresarios, como por ejemplo CAP, IANSA y ENAMI, que hoy en día los tres siguen vigentes en nuestro país. Modelo Easy. En 1930, Chile aún vivía el éxtasis de los locos años 20. Incluso en ese mismo año se inauguró el casino de Viña del Mar. La crisis económica parecía no llegar aún al país, pero en 1931 comienza la decaída en Chile. Chile vendía exclusivamente en su venta de salitre la materia prima, las cuales eran las principales fuentes de ingreso al país. Con la creación del salitre sintético, la economía empezó a decaer. Desde ese momento fue cuando Chile repercutió la crisis del 29, lo que llevó a múltiples huelgas, grandes cantidades de desempleo, hambruna, etc. Pero entre ellos destacó la renuncia de Carlos Ibáñez en 1931. Debido a la crisis que estaba viviendo el país, se decidió implementar el modelo Easy o sustitución de industrialización de importaciones, el cual consistía en el reemplazo de bienes importados y por bienes producidos localmente. A los bienes importados se le aplicaba un impuesto notable que potencia la industrialización del país. El modelo Easy fue implementado por el Frente Popular en 1938, por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, lo que llevó a muchas consecuencias positivas. Debido a la implementación de este modelo, aumentó que el empleo para la sociedad, se creó el Estado benefactorio y la industrialización, y ya en ese punto no dependíamos tanto de los mercados extranjeros. Las negativas fueron elevando precios de productos locales e inflación, deudas con Estados Unidos, y al tener productos que no competían con los estándares de los extranjeros, no había muchos ingresos económicos del país. Y debido a estas consecuencias fue lo que llevó a la crisis del modelo Easy. En la cultura, como ya sabemos, Gabriela Mistral y Pablo Neruda fueron íconos de Chile culturalmente. Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945 y 8 años después Pablo Neruda en 1971, y con esto consagrándose como líder de la literatura en todo el mundo y siendo íconos de Chile. Pablo Neruda protagonizó el rescate de españoles tras la Guerra Civil, la derrota del bando republicano español frente a las fuerzas militares por Francisco Franco, que se vieron emigrar rumbo a otras tierras. Pedro Aguirre Cerda, líder del Frente Popular, comprometió los esfuerzos del Estado para apoyar y financiar a algunos de los refugiados españoles, y designó cónsul delegado para la inmigración española en París a Pablo Neruda. El 4 de agosto de 1939 zarpó el carguero Winnipeg. De este navío trajo a más de 2.200 refugiados que arribaron a Chile el 3 de septiembre de ese mismo año. Los gobiernos radicales es el nombre que recibe el periodo histórico chileno, que comprende los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Esta etapa, perteneciente a la República Presidencial, se caracterizó por la idéntica afiliación partidaria de los presidentes, el Partido Radical, que pudo así gobernar durante 15 años consecutivos. El sistema político chileno se ha caracterizado desde la independencia por su gran estabilidad, a diferencia de otras naciones de América Latina. El proceso de democratización del sistema político se aceleró en el siglo XX, con la emergencia de movimientos sociales, obreros y agrupaciones políticas de izquierda. Estas acabaron por integrarse al sistema político en la década del 30, otorgando estabilidad a la democracia chilena.
En 1920 se vivían los felices años 20, lo que quiere decir prosperidad económica para Estados Unidos y el mundo, menos para los países que participaron de la Primera Guerra Mundial. Como ya sabemos, la gente vivía contenta y los bancos cada vez otorgaban préstamos aún más grandes para poder invertir y surgir, lo que los precios cada vez eran más elevados, lo que sin embargo tuvo sus consecuencias en 1929. Crisis del 29. La crisis del 29 fue una crisis económica mundial que se prolongó durante la década de 1930 y se extendió a finales de la década de los años 30 o a principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y que afectó al mayor número de países en el siglo XX. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del martes 29 de octubre de 1929, conocida como el crack del 29 o martes negro. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esperamos que nuestro trabajo haya sido de gran ayuda y que hayan podido comprender lo que sucedió a mediados del siglo XX en nuestro país.